Vamos a dar comienzo a nuestra primera sesión de Fetal ADN Talks. Mi nombre es Rafael Treviño. Para los que no me conocen, me presento con ustedes. Soy biotecnólogo genómico de formación y actualmente tengo el gusto de coordinar el área comercial tanto en NutriADN como en Fetal ADN. Entonces, para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Me gustaría darles la más cálida bienvenida a este nuevo espacio que estamos creando y que nace con mucha intención y con mucho corazón, que son nuestras Fetal ADN Talks. Muchos de ustedes yo creo que ya están relacionados con los NutriADN Talks. Es un formato similar, solamente que aquellos colaboradores, partners que ya tienen tiempo trabajando con nosotros, pues bueno, saben que Fetal ADN es una nueva línea que nació este año y donde en Fetal ADN, y esto es algo que quiero transmitir con todos ustedes, creemos y pensamos, tenemos claro que la verdadera transformación en la salud comienza antes del embarazo, desde el momento en el cual una mujer o una pareja decide prepararse para concebir, y justo por eso hoy comenzamos con esta serie de pláticas que van a ser pláticas quincenales. Cada 15 días vamos a estar brindando una Fetal ADN Talk para compartir con ustedes la visión que estamos construyendo desde la medicina personalizada y funcional aplicada a la fertilidad y el embarazo. Durante estas próximas sesiones, hoy vamos a enfocar la sesión al título que ya pueden ver en pantalla y que va a impartir Natalia Díaz. Pero bueno, igual adelantándoles un poquito, durante las próximas sesiones vamos a estar abordando, pues ahora sí que hablaremos un poco sobre todo el modelo que estamos desarrollando, donde vamos a contar con información sobre pruebas preconcepcionales, como lo es Healthy Baby, que el día de hoy vamos a adentrarnos a esta prueba. Tenemos otro tipo de estudios, como lo es trombo ADN, pruebas para poder identificar riesgos trombofílicos hereditarios. Tenemos pruebas de portadores para poder identificar enfermedades recesivas. Vamos a hablar sobre genética inmunológica con genes HLA, genes KIR. Vamos a platicar sobre pruebas de infertilidad, tanto femenina como masculina, microbioma endometrial, GestaCare, pruebas prenatales no invasivas, evidentemente, para acompañar a todo este proceso. Y en resumen, pues bueno, este espacio es para ustedes, es para nuestros partners, nuestros aliados, para seguir creciendo juntos, compartiendo evidencia, herramientas y experiencias reales que impactan la vida de muchísimas personas. Hoy nos profesional que ya muchos conocen, con una visión súper valiosa desde la medicina funcional, Natalia Díaz, nuestra nutrióloga y cabeza de todo nuestro equipo de nutrición, quien nos va a hablar sobre un tema crucial, creo yo, y que muchas veces puede pasar invisible o no lo podemos conocer, ¿no? La importancia del trimestre cero para lograr un embarazo saludable. Los invito a todos a escuchar a Nat con mucha atención, tomar nota y sobre todo a imaginar cómo podemos integrar este conocimiento en nuestra plática clínica diaria. Muchísimas gracias a todos por el tiempo y pues bueno, al final igualmente estaremos aquí para resolver dudas. Gracias. Muchas gracias, Rafa, por la introducción. Me presento y gracias a todos por estar aquí. Yo soy Natalia, su nutrióloga. Cuento con una certificación en medicina funcional y también una maestría en fertilidad funcional, salud hormonal y embarazo. También cuento con un podcast que se llama Podcast de Raíz. Es un espacio donde todas las semanas compartimos información sobre medicina funcional y nutrición. Estoy segura que les encantaría si lo escuchan. Y actualmente estoy en el proceso de convertirme en asesora de lactancia materna. Fetal ADN nació con la visión de preparar y acompañar a las parejas durante todo su proceso de fertilidad. Pero esto incluye antes, durante el embarazo y después, durante la lactancia. Entonces, previo al embarazo utilizamos pruebas como por ejemplo la prueba de Healthy Baby. Es una prueba genética que nos dice cómo tenemos que preparar a mamá y a papá para ese embarazo de la forma más saludable posible a través del estilo de vida. También tenemos pruebas de portadores, pruebas de trombofilias asociadas o lo usamos más en fertilidad. También tenemos pruebas prenatales no invasivas durante el embarazo para saber que todo viene bien con bebé. Y también tenemos pruebas post-embarazo para newborn, entre otros. Entonces, estamos con la visión o fielmente comprometidos a acompañar a las parejas desde antes, durante y después con esta visión de que la genética es una parte fundamental del proceso reproductivo y de la medicina y nutrición de precisión. Quiero empezar la plática con esta frase que yo siempre digo que tenemos que prepararnos para ser papás antes de ser papás,
o antes de ya querer empezar a intentar. Siempre platico con pacientes de que nos han enseñado mucho cómo no embarazarnos, pero no nos han educado sobre cómo embarazarnos adecuadamente, cómo preparar a nuestro cuerpo para esta etapa tan demandante para el cuerpo como lo es el embarazo. Entonces, creo que aquí no se puede visualizar, ahí está. Esta es una rueda que a mí me gusta mucho enseñarle a pacientes en la primera consulta. Es la rueda del estilo de vida y la fertilidad. Son todos los factores de nuestra vida que van a influir en nuestra fertilidad de forma positiva o negativa, dependiendo de cómo lo controlemos a través de nuestros hábitos. Entonces, vamos a estar hablando de todas las esferas de estilo de vida durante esta plática. Por ejemplo, deficiencias de vitaminas clave como la vitamina D, la vitamina B12, la colina, entre otras vitaminas que son súper importantes, por ejemplo, el folato para la calidad ovárica. También vamos a estar hablando del patrón de alimentación. Hemos visto que la dieta mediterránea es clave y fundamental para mejorar la fertilidad en hombres y mujeres. Nuestra exposición a tóxicos como el tabaco, el alcohol u otras sustancias es de lo más negativo que podemos hacer por nuestra fertilidad, pero también están los disruptores hormonales que tienen un efecto muy importante, los BPAs, los phtalatos. Nuestras emociones tienen un rol muy importante en la fertilidad, especialmente en la infertilidad, porque se vuelve un duelo todos los meses cuando no logramos un embarazo. Por esta razón es súper importante tomarlo en cuenta. Y aunque no estemos teniendo un problema de fertilidad, pues emocionalmente hay todo un proceso mental para convertirnos en mamás, en sentirnos listas para ser mamás. Bueno, también tenemos que contemplar, obviamente, factores metabólicos y de inflamación. Tenemos que ver si hay resistencia a la insulina, si acaso hay inflamación crónica, porque todo esto va a influir de forma negativa en nuestra fertilidad, hasta nuestro sueño y nuestros ritmos circadianos también. Ahora, quiero platicarles un poco de este concepto que se llama trimestre cero, que a mí, la verdad es que cada vez que lo platico, me pone la piel chinita, me apasiona, es sorprendente el trimestre cero para mí. El trimestre cero son los 3 meses antes del trimestre 1 de embarazo. Y hemos visto que lo que hace mamá y papá en esta etapa es crucial, crucial para la salud de ese bebé durante toda su vida, durante los siguientes 20 y 30 años de su vida. ¿Por qué? Porque aquí es donde ocurren cambios epigenéticos súper cruciales que van a tener una huella genética en nuestro bebé. Entonces, este concepto de trimestre cero empezó o se originó de una teoría que es esta que se llama Developmental Origins of Health and Disease. La desarrolló un doctor que se llama Dr. David Barker, lo hizo en el año 1980 y básicamente el doctor David se dio cuenta que como era el ambiente intrauterino de bebé, o sea, si ese bebé adentro de mamá estaba expuesto a vitaminas, a minerales, a ejercicio, a niveles bajos de cortisol, a, por ejemplo, yoga o a un buen descanso de 8 horas, etcétera, ese bebé tenía huellas epigenéticas que lo protegían a largo plazo de diabetes, sobrepeso, obesidad. Pero lo mismo puede pasar al revés. Si tenemos un ambiente intrauterino adverso, donde hay niveles de estrés muy elevados, hay tal vez desnutrición, deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina D, de B12, de colina, tal vez no hay suficientes calorías disponibles para bebé, no hay una alimentación mediterránea o saludable. Todo esto va a hacer que bebé a futuro tenga riesgo de diabetes, obesidad, ciertos tipos de cáncer y así. Entonces, por eso hablamos de que la salud empieza en el trimestre cero, porque va lo que hagan nosotros como papás o lo que hicieron nuestros papás va a tener una huella en cómo va a ser nuestra salud para siempre. ¿Cuáles son los factores que más afectan? La desnutrición o el exceso de calorías también, o sea, la falta de calorías o el exceso de calorías, pero aquí también yo me metería como deficiencias de vitaminas, o sea, deficiencias de vitamina D, B12, hierro, colina, metilfolato, o sea, nutrientes que son clave para el desarrollo. El estrés y el cortisol se ha visto que tiene un efecto importante, por eso se ha visto de forma tan preciosa que la meditación durante el embarazo es súper positiva, tanto para bebé como para mamá. También se ha visto que la exposición a disruptores hormonales durante el embarazo también tiene un efecto adverso sobre esta huella epigenética en bebé. La microbiota intestinal de mamá, incluso el estado de salud de papá también va a tener mucho que ver.
Entonces, en estos 3 meses, o sea, ¿por qué 3 meses? ¿Por qué no 6 meses, un año? Que yo sí creo que deberíamos de prepararnos con mucho más tiempo de anticipación, o sea, al menos un año, pero estos 3 meses son súper cruciales porque es cuando vamos a ver la maduración de los óvulos, la formación de espermatozoides que van a contener esa información genética y que ese óvulo va a ser el que va a madurar con ese espermatozoide y van a formar este bebé. Entonces, por eso estos 3 meses, esta etapa de maduración, es tan importante. Ahora, me encanta esta frase que es 3 meses antes del embarazo, el trimestre cero es una etapa clave en donde se pueden tomar medidas para optimizar la salud tanto de mamá, papá y de bebé. Entonces, hemos visto, por ejemplo, y estos papers son como especialmente en técnicas de reproducción asistida, o sea, en in vitro o en inseminación, que cuando hay un índice de masa corporal alto, cuando hay sobrepeso, obesidad, cuando hay resistencia a la insulina, cuando hay exceso de colesterol o triglicéridos, todo eso va a afectar cómo el óvulo va a madurar y cómo también ese embrión tiene el potencial de maduración o no durante un proceso in vitro, afecta a su función metabólica y a menor potencial de desarrollo de ese embrión. También se ha visto que el aumento de lípidos en el líquido folicular de ese folículo, vaya la redundancia, coincide con el aumento de mediadores inflamatorios que pueden reducir el potencial de sus embriones de crecimiento. Y también se ha visto que un índice de masa corporal más elevado en mamá, o sea, mayor riesgo de sobrepeso, influye a que haya embriones de peor calidad. Entonces, esto se traduce a que en técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, en un in vitro, logremos menos embrioncitos que sí son posibles transferir y lograr un embarazo y que haya una buena tasa de nacido vivo. Pero esto no solo se queda en mamá. También se ha visto que el estilo de vida de papá influye en patrones de metilación que van a afectar a bebé. O sea, si papá tal vez fuma, toma alcohol, tiene deficiencias de vitaminas, todo esto va a afectar de forma negativa a sus procesos de metilación, sus procesos epigenéticos. Y todo esto va a afectar pues esa huella epigenética de bebé. Entonces, ¿qué cosas van a afectar? Si vemos en la parte de arriba en esta imagen, si hay, por ejemplo, un exceso de glucosa, de triglicéridos, si hay inflamación crónica sistémica, si hay disbiosis de microbiota intestinal. Estos son como las áreas principales que se han estudiado. Se ha estudiado que eso tiene efectos negativos en la fertilidad de bebé a futuro, riesgo de colesterol elevado, diabetes, obesidad, incluso hígado graso, pero estas son otras patologías que se han estudiado. Yo siempre digo aquí que le tomen foto porque está muy impresionante, pero impacta todos los sistemas. El sistema cardiovascular, generando riesgo de hipertensión, sistema metabólico, generando riesgo de resistencia a la insulina, diabetes, obesidad, impacta el sistema reproductivo, aumentando el riesgo de que haya síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, el sistema respiratorio, aumentando el riesgo de que haya asma y afectando incluso las probabilidades de que ese bebé tenga a largo plazo el cortisol elevado. O sea, va a afectar y va a moldear la salud de ese bebé. Entonces yo vuelvo a mostrarles esta foto. O sea, qué importante es en esta etapa lograr modular todos estos factores. Y en trimestre cero, yo platicaba con mi psicóloga que el trimestre cero debería de incluir ir a terapia también. Estar preparados mentalmente para esa etapa tan grande y ese reto mental y emocional que es un embarazo. Entonces aquí es donde entra la nutrigenética. La nutrigenética y nutrigenómica básicamente nos dice cómo nuestra alimentación va a influir en los genes o en el comportamiento de esos genes y también cómo nuestros genes van a influir en cómo nuestro cuerpo reacciona a ciertos alimentos. Por ejemplo, tal vez yo genéticamente, que esto es verdad, yo tengo variantes genéticas en el gen FATS, FATS 1, FATS 2, FATS 3, y eso hace que yo no absorba bien el ácido alfa-linoleico de los alimentos, haciendo que posiblemente no tenga óptimas cantidades de omega 3 si solamente lo obtengo de la alimentación. Yo necesito suplementarme. Y eso es cómo mis genes influyen en mi cuerpo, cómo reacciona a ciertas vitaminas. Pero también, por ejemplo, al contrario, nutrigenómica es, por ejemplo, en el gen KCTD10, si yo tengo una dieta más baja en carbohidratos, eso afecta de forma positiva a mi colesterol HDL. O sea, a través de lo que yo como, estoy afectando de forma positiva a mis genes y mis genes influyen también en cómo yo absorbo ciertas vitaminas de los alimentos, cómo reacciono a esos comportamientos de alimentación. La nutrigenética juega un papel
clave no solo en las técnicas de reproducción asistida, en la fertilidad, porque como estamos optimizando tanto la fertilidad de mujeres y hombres, podemos entender las necesidades individuales de cada persona y nutrirlo acorde a ello. O sea, nutrirlo a, oye, esta persona no absorbe bien el ácido fólico, necesita metilfolato, esta persona necesita mayores cantidades de vitamina B12, de colina, tal vez esta persona tiene, es muy importante que quitemos disruptores hormonales. Y entonces hacemos como exactamente lo que la persona necesita, dando mejores resultados en fertilidad y en la vida en cualquier escenario de salud. Entonces, aquí es donde entra la prueba de Healthy Baby. Es una prueba donde podemos conocer estos genes clave que les estoy enseñando en pantalla. Y a través de conocer estos genes clave, podemos ver qué posibles riesgos podría haber durante el embarazo, pero sobre todo, qué cosas podemos, desde antes del embarazo, impactar de forma positiva para que estos genes se expresen de la forma en la que buscamos. Por ejemplo, MTHFR es un gen súper famoso en la población mexicana porque eh, influye en cómo absorbemos el ácido fólico. Este gen es súper común que haya variantes genéticas en la población mexicana, influye en que no podamos absorber bien el ácido fólico. Al menos el 50% de la población mexicana es lo que pensamos, porque la verdad es que no tenemos el dato exacto, pero pensamos que al menos el 50% de la población mexicana no absorbe bien el ácido fólico. Qué importante entonces saber si tienes este gen y utilizar metilfolato. O, por ejemplo, tal vez tenemos este gen de VDR y necesitamos una mayor cantidad de vitamina D o necesitamos hacerla tal vez absorberla sublingual o podemos como personalizar cada hábito de suplementación, estilo de vida, sueño, conociendo la genética de cada persona. Entonces, así es un poco como se ve el reporte demo. Está súper fácil porque aparte sí nos pone la variante genética, pero también nos lo pone por orden de importancia con bolitas, diciéndonos qué tan importante o qué tan relevante es ese gen en la fertilidad de esa persona. Y luego algo que me encanta también es que realmente lo que viene en el reporte de recomendaciones son cosas súper puntuales, específicas y como acorde a evidencia científica. Por ejemplo, un ejemplo de cómo podemos influir de forma positiva es que se ha visto que cuando optimizamos la metilación, especialmente estos genes que estoy señalando, 3 meses antes de que sea ese embarazo, de que se dé la concepción, disminuimos el riesgo de autismo, lo cual es algo hermoso poder influenciar de esa forma en la vida desde antes del embarazo. Entonces, ¿cuáles factores de riesgo son los más importantes que vamos a tratar durante esta etapa, durante el trimestre cero? Vamos a limitar mucho la exposición a sustancias, a BPA, eftalatos, pesticidas, PCBs, entre otras cosas. Vamos a cuidar mucho que no haya deficiencias de nutrientes, ya parece que disco rayado, pero de metilfolato, B12, vitamina D, hierro, colina, todos estos son nutrientes súper importantes en esta etapa. Vamos a limitar mucho el uso de sustancias y se ha visto que una dieta, le decimos SAD diet, o sea, Standard American Diet, una dieta occidental más americana, pues definitivamente va a influir en nuestra fertilidad. Entonces, si todos estos son los factores de riesgo, ¿qué cosas queremos mejorar? Queremos lograr tener un óptimo sueño y descanso. Queremos hacer dieta mediterránea, antiinflamatoria, llena de antioxidantes. Queremos tener una óptima suplementación usando antioxidantes para apoyar la calidad ovárica, óptima cantidad de ciertas vitaminas clave y queremos optimizar y apoyar también a la microbiota. Entonces, quiero enseñarles como ciertos genes clave que yo considero que son muy importantes para apoyar a la fertilidad a través de la alimentación. Entonces, el enfoque número 1 es darle mucho apoyo a la metilación. Entonces, la metilación a mí me gusta mucho explicarlo de una forma súper fácil, como si fuera un switch de prendido y apagado. Obviamente es mucho más complicado que esto, pero la metilación va a influir en cómo nuestros genes se expresan o se silencian, por ejemplo. Entonces, va a influir en estos mecanismos epigenéticos. Entonces, ¿qué son todos los genes involucrados en la metilación? Son todos estos. Hay muchos genes involucrados y más incluso de los que salen aquí. Pero estos genes son genes clave de ciertas vitaminas. Por ejemplo, MTHFR, como ya lo mencioné, está influenciado en o influye en cómo absorbemos el ácido fólico. TCN2 se encarga de la absorción de vitamina B12 o de la transportación de vitamina B12.
El CHDH influye en la absorción de vitamina B6. Estos de aquí, el PEMT, MTRR y MTHFD1 influyen en la absorción o nuestros requerimientos de colina. Y todo esto es muy importante para que la metilación se pueda llevar a cabo y basado en eso podamos silenciar o expresar ciertos genes. Obviamente esto es mucho más complicado de lo que estoy mencionando, pero a mí me encanta hacer las cosas sencillas. Entonces la metilación básicamente es ponerle como ciertas marcas epigenéticas a nuestros genes, que cuando ponemos esas marcas epigenéticas modulamos entonces la expresión de este gen. Y dependiendo de la modulación de este gen, entonces existe el riesgo de obesidad, hipertensión, colesterol elevado, diabetes o no, dependiendo de cómo estén nuestros procesos de epigenética y de metilación durante esta etapa. Y vean, justo en la parte izquierda, estamos hablando de cómo preconcepcionalmente influye o es muy importante nuestro almacenamiento de ciertos nutrientes que son importantes para la metilación. Durante el embarazo, cómo vamos a absorber esos nutrientes, si estamos tomando un muy buen multivitamínico prenatal o tal vez no solamente estamos tomando ácido fólico y no tomamos otras vitaminas. Y por supuesto que durante la lactancia también va a influir de forma positiva o negativa en nuestros genes. Entonces, esto es un poco un ciclo del folato y ciclo de la metionina, que es parte del ciclo de metilación. Y todo lo que está en verde son cosas que influyen en el ciclo de metilación y todo lo que está en amarillo son cofactores que son súper clave para que esta metilación se pueda dar. Entonces, no solamente queremos ácido fólico para que haya una buena metilación, queremos todo el complejo B. B6, B2, B5, B12, B9, que es el ácido fólico, y así. A mí me ultra fascina, estas dos imágenes me encantan, porque si vemos la parte de la izquierda, que eso es lo que no queremos, es todo lo que negativamente va a influir en estas marcas epigenéticas de mamá. Entonces, ¿qué estamos viendo? Exposición a disruptores hormonales, hacer ejercicio o no hacer ejercicio, nuestra alimentación. Y vean cómo aquí estamos hablando de que mamá es generación cero y va a influir no solamente en su bebé, pero si ese bebé ya tiene óvulos, por ejemplo, o sea, si las mujeres nacemos con nuestros óvulos desde incluso antes de, o sea, está en la pancita de nuestra mamá, entonces también vamos a influir en la siguiente generación. Incluso si es papá, si es niño, perdón, también, porque esos patrones de metilación van a influir en el riesgo de diabetes a largo plazo, de colesterol elevado, y eso va a influir en la fertilidad de ese niño que después será adulto. Entonces, luego, esa generación número 2 va a influir entonces en la generación número 3. O sea, nosotras vamos a influir en la salud o en la nutrición de nuestros nietos desde que nosotras estamos embarazadas. Algo impresionante. Y en la parte derecha es todo lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos que esa mujer haga? Queremos que esa mujer esté súper bien nutrida, que tenga una súper buena red de apoyo, que se sienta acompañada durante esta preciosa etapa. Queremos favorecer su epigenética, como apoyando, por ejemplo, su metilación. Queremos una buena microbiota intestinal, queremos un buen sueño, que no haya exposición a tóxicos ambientales, queremos que esa mamá haga ejercicio, que medite todos los días. Es como hermoso todo lo que hacemos. Entonces, hay ciertos nutrientes que yo les recomendaría que su prenatal contenga. Este es el prenatal que formulamos en NutriADN. La verdad es que, de verdad, creo que es de los mejores prenatales en México por 4 cosas. Uno es porque obviamente tiene metilfolato en lugar de ácido fólico. El metilfolato es como la forma más activa y absorbible del ácido fólico. 2, tiene metilcobalamina, la forma más absorbible de la vitamina B12. También el metilfolato, perdón, el multivitamínico prenatal tiene colina. La colina es un nutriente súper clave para el desarrollo cerebral de bebé. Lo que pasa es que la investigación sobre la colina en el embarazo se ha hecho en los últimos 10 o 15 años. Entonces, todavía no muchos multivitamínicos prenatales lo tienen. De hecho, creo que nuestro multivitamínico prenatal es posiblemente el único o de los muy pocos en México que contiene colina, lo cual es algo increíble porque siempre la tenemos que dar como aparte. Entonces, se ha visto que cuando una mamá se suplementa con colina durante el embarazo, después su bebé a los 4 y 7 meses, cuando les hacen pruebas de inteligencia, salen muchísimo mejor. Entonces, y aparte, por último, tiene coenzima Q10, que la coenzima Q10 también se ha visto que es preventivo de preeclampsia. Entonces, ¿por qué les recomiendo mucho la colina? La colina o nuestra ingesta de colina también depende de un gen que se llama MTHFD1
Y se ha visto por estos 5 pasos que les recomiendo usar colina durante el embarazo en todos sus pacientes. Uno es porque ayuda al desarrollo cerebral y a la prevención de defectos congénitos en bebé. Ayuda a cerrar el tubo neural, a que haya síntesis de neurotransmisores. Número 2 es porque influye en estos mecanismos de epigenética, en esta metilación de silenciar y expresar ciertos genes. 3 es porque apoya a la función de la placenta, disminuye el riesgo de preeclampsia, de estrés oxidativo, de inflamación. 4 es porque es común que haya deficiencia de colina, porque la colina solamente está en la yema del huevo y la mujer tendría que comer huevo todos los días para cubrir ese requerimiento. Y el número 5 es que esta evidencia ya está reconocida a nivel mundial. Ya hay muchos metaanálisis, reviews, hablando de lo positivo de la colina en el embarazo. Como segundo enfoque, les quiero platicar sobre la calidad ovárica. Se ha visto que el estrés oxidativo va a impactar de forma muy negativa la calidad ovárica, pero algo muy positivo es que también hay muchos papers hablando de que la calidad ovárica puede mejorarse y la calidad espermática también. Entonces, como yo explico el estrés oxidativo es que tal vez aquí hay muchos profesionales de la salud, pero el estrés oxidativo yo explico que cuando tenemos malos hábitos, por ejemplo, cuando fumamos, tomamos alcohol, no tenemos una buena alimentación, no hacemos ejercicio, no dormimos bien, el cuerpo forma esto que se llama estrés oxidativo, en una como reacción de inflamación. Entonces, forma este estrés oxidativo y eso daña a la calidad ovárica y a la calidad espermática. Los espermatozoides son súper vulnerables al estrés oxidativo. Y hay personas que genéticamente tienden a producir más estrés oxidativo o más citocinas inflamatorias, afectando su calidad ovárica. Por ejemplo, aquí estamos viendo algunos genes asociados a estrés oxidativo, que estos genes aparecen en la prueba de Nutriene Premium. Y luego este aquí abajo, el IL-6, es un gen asociado a producción de citocinas inflamatorias. Entonces, hay un concepto bien padre que se llama inflammaging, probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, que el inflammaging es la mezcla entre inflamación y envejecimiento por estrés oxidativo. Y el inflammaging se ha visto que afecta el riesgo de preeclampsia, de embarazo pretérmino, de pérdida gestacional recurrente y de que bebé a futuro tenga muchas enfermedades crónicas. Por esto, la inflamación es tan importante identificar si la tenemos, midiendo proteína C reactiva, velocidad de sedimentación regular, pero también con ese tipo de pruebas genéticas sabiendo que tal vez tenemos mucho más probabilidad de tener inflamación y por eso tenemos que ponerle mucho más atención a hacer intervenciones como súper antiinflamatorias. Entonces, se ha visto con ciertos papers que algo increíble para la calidad ovárica en esta parte de la inflamación y el estrés oxidativo es la coenzima Q10. Aquí les estoy enseñando un review que es del 2020 y habla de que la tasa de aneuploidías puede disminuir de un 62% hasta en un 46% cuando se utiliza coenzima Q10. Este fue en un artículo relativamente pequeño de 40 mujeres que se suplementaron con coenzima Q10. También se ha visto en la suplementación de coenzima Q10 que podemos lograr en un in vitro mayor cantidad de óvulos extraídos, mayor tasa de fertilización y mayor cantidad de embriones de buena calidad en mujeres que se suplementan con coenzima Q10. Pero esto no solamente aplica para la coenzima Q10, que es un antioxidante que combate el estrés oxidativo, aplica para otras vitaminas. La vitamina E, la vitamina C, el metilfolato, el omega 3, la vitamina D, todos esos se ha visto que apoyan a la calidad ovárica y eso puede hacer la diferencia en una técnica de reproducción asistida. Se ha visto que la presencia de estos antioxidantes aumenta la probabilidad de que logremos más blastocistos, más embriones y apoya la tasa de fertilización también. Estos son otros nutrientes que hablan de otros antioxidantes en la función y la calidad ovárica, como la vitamina A, C, E, D y la coenzima Q10 para apoyar la calidad ovárica de las mujeres. Y obviamente también, pues hoy el tema no son los hombres, pero las mismas vitaminas tienen efectos positivos en parámetros espermáticos y dependiendo de lo que queremos mejorar, ya sea el conteo, movilidad, concentración, morfología, hay ciertas vitaminas que podemos utilizar. Y también si queremos mejorar la calidad ovárica, también. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes que tienen polimorfismos en IL-6, en CAT, que tal vez tienen mayor producción de estrés oxidativo o que su cuerpo tiene menos capacidad antioxidante para defenderse contra el estrés oxidativo? Pues obviamente lo principal es hacer una dieta súper antiinflamatoria.
Entonces vamos a usar frutos rojos, especias, cacao, té verde. Pero también hay otros hábitos súper antiinflamatorios, como dormir 8 horas, suplementarnos con vitamina D, hacer ejercicio, meditar, todo eso es súper antiinflamatorio también. Aquí yo agregaría el que usemos un muy buen omega 3 porque se ha visto que apoya el omega 3 a la calidad ovárica. Durante el embarazo disminuye el riesgo de parto pretérmino y de preeclampsia, y durante la lactancia el consumo de omega 3 disminuye el riesgo de depresión postparto. Ahora, quiero detenerme tantito aquí para que veamos cómo elegir un buen omega 3. Obviamente voy a poner el omega 3 de NutriADN de ejemplo, pero el omega 3 tiene dos sustancias principales, que es el EPA y el DHA, que son estos que aquí están viendo por acá, que les estoy señalando en verde. Estos compuestos son los compuestos activos que queremos en un omega 3 y queremos mínimo que haya como 400 de cada uno, 400 de EPA, 400 de DHA, pero se ha visto que dosis superiores, o sea, 3 gramos, 5 gramos de omega 3 también son positivos. Y cuando ustedes vean esta cantidad de omega 3, por ejemplo, aquí en 2 cápsulas tenemos 2.800, pero vean cómo si sumamos 1.000 más 600 más 110, nos da una cantidad similar a 2.800 o cerca, digamos. Lo que no queremos es que haya, por ejemplo, 3 gramos de ácidos grasos y 50 gramos de EPA y DHA. O sea, queremos que haya una buena cantidad de estos ácidos grasos activos que apoyan al desarrollo cerebral de nuestro bebé, a protegernos de embarazo pretérmino, de preeclampsia, entre otros. Y es un super plus cuando los omegas 3 tienen certificaciones, como la certificación de Friend of the Sea, que básicamente es una certificación que nos dice que ese omega 3 fue, o sea, que se rescató, perdón, de una pesca como amigable al medio ambiente, que se cuidó al medio ambiente. Y el IFOS es el más importante porque es una certificación internacional de que ese omega 3 no tiene dioxinas o metales pesados o así. Y por último vamos a platicar de resistencia a la insulina y detoxificación hepática. Entonces, aquí hay varios genes claves. Uno de ellos es un gen que se llama MTNR1B. Y básicamente es un gen que codifica para un receptor de melatonina, que juega un rol muy importante en el metabolismo de la glucosa. O sea, este gen se ha estudiado mucho como riesgo, o el polimorfismo de este gen como riesgo de tener mayor secreción de insulina, riesgo de diabetes. Pero algo muy clave es que se ha visto que en mamás que tienen una disrupción crónica del sueño y que tienen variantes genéticas en este gen, se ha visto que tienen mucho más riesgo de diabetes gestacional. Entonces, ¿qué vamos a hacer en mamás que tienen estos polimorfismos? Vamos a cuidar mucho su sueño. Vamos a ponerle una super rutina de higiene de sueño. Vamos a limitar su exposición a pantallas unas horas antes. Vamos a tratar de que tengan un horario de sueño estable, que cenen temprano, suplementación con magnesio, por ejemplo. Y no solamente ese gen es importante, también hay otros genes en la prueba de Healthy Baby asociados a riesgo de diabetes, como por ejemplo esos que estamos viendo por acá, que también son importantes. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Vamos a poner cronología en los horarios de comida, vamos a decirle a mamá que cene cenas más chiquitas, que cuide muy bien sus horas de sueño, que tenga una dieta rica en fibra, súper antioxidante, que haga ejercicio de fuerza para prevención de diabetes, que mantenga un muy buen porcentaje de grasa corporal. Y también podríamos usar inositol durante el embarazo e incluso el NAC también. Este es un inositol que hicimos en NutriADN, que es una mezcla de mio con dechiro inositol, que juntos se ha visto que tiene un efecto más positivo en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Y aparte le agregamos NAC, un súper antioxidante que tiene mucha evidencia científica en resistencia a la insulina. Y es súper seguro de tomar durante el embarazo. De hecho, se ha visto que el NAC ayuda o puede intervenir de forma positiva en el riesgo de parto pretérmino. Y el inositol también apoya a disminuir el riesgo de diabetes gestacional. Voy bien rápido. Hay un estudio, me encanta ese estudio, porque habla básicamente de la falta de sueño en humanos y cómo eso afecta de forma negativa a los parámetros espermáticos en hombres en hombres, y también el efecto en calidad ovárica en mujeres. Y básicamente este paper clasifica a los hombres que duermen 6 horas como algo que se llama short sleepers, que me encantó, y habla de que los short sleepers tienen menor conteo espermático, motilidad espermática y vitalidad espermática también.
Entonces, por esta razón, cuidamos mucho que mamá y papá duerman 8 horas antes y durante el embarazo también. Por último, voy a hablar de detoxificación hepática. Es un tema que me encanta porque creo que se ha prostituido mucho ese nombre de detox y desintoxicación y demás. Pero la verdad es que nuestro cuerpo sí tiene procesos de detoxificación con ciertos genes, como el gen CYP1A1, CYP1A2 y los GSTs, GSTMs, entre otros. Básicamente, nuestro hígado es como un órgano de desintoxicación que tiene 3 fases. La fase número 1, que es donde están estas enzimas que se llaman CYP, y estas enzimas se van a encargar de activar estos compuestos, hacerlos un poco más cancerígenos, aumentar nuestro riesgo de cáncer cuando estos compuestos se activan. Y luego la fase 2 se encarga de neutralizar estos compuestos y excretarlos a través de las evacuaciones. Pero hay muchas cosas que pueden pasar mal aquí. ¿Por qué? Porque puede haber polimorfismos genéticos en CYP1A1, en CYP1A2. Entonces se ha visto que las personas que tienen variantes en CYP1A1, CYP1A2, eso significa que esa persona o ese paciente que ustedes estén viendo va a tener mucho más dificultad para excretar tóxicos ambientales, como cuáles: el café, disruptores hormonales, medicamentos, suplementos e incluso ciertas hormonas. Entonces se ha visto variantes genéticas en CYP1A1 y en CYP1A2 con riesgo, por ejemplo, de cáncer de mama, cáncer uterino, porque batallamos más para excretar estos estrógenos y andrógenos, e incluso también se ha relacionado con síndrome de ovario poliquístico, debido a esta falta de excreción. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, en una variante en el gen COM, que también lo podemos ver en Healthy Baby, dice: tenemos una peor habilidad de degradar estrógeno, xenobióticos y ciertos neurotransmisores, y también tenemos mucho más sensibilidad a tóxicos ambientales. Este es otro, el GSTM, que está básicamente en la fase número 2 de desintoxicación hepática, y dice: tenemos una menor habilidad de desintoxicar tóxicos ambientales, compuestos cancerígenos y productos del estrés oxidativo. Entonces, a estos pacientes le tenemos que poner mucha atención a quitar disruptores hormonales, a quitar pesticidas, a quitar fragancias, a quitar BPA y otros compuestos que van a ser negativos porque tienen un efecto importante en la aceleración de la edad epigenética de ese bebé y en esta huella epigenética que vamos a dejar. Entonces, quiero ponerles de nuevo esta imagen preciosísima, que es todo lo que tiene que tener una mamá durante su embarazo para tener un embarazo saludable. Antes le decíamos a mamá como que no hagas ejercicio, tú siéntate, come por 2, toma ácido fólico. Y la verdad es que esas recomendaciones están cambiando por completo y ya se me puso la piel chinita al decir esto, pero es que ya sabemos que es muy bueno que mamá haga ejercicio. Obviamente el ejercicio adecuado para ella, pero que haga ejercicio, que medite todos los días. Hay meditaciones preciosas para mujeres embarazadas, que esté expuesta al sol, que tenga buenos ritmos circadianos, que esté bien nutrida, que haya una dieta antiinflamatoria, dieta mediterránea, que tenga una súper buena red de apoyo, que cuide su microbiota, que tenga una súper buena rutina de higiene de sueño, que duerma 8 horas durante su embarazo. Y todo eso vamos a lograr una mamá feliz, un embarazo súper sano y un bebé que va a ser súper saludable durante toda su vida. Esa es mi pasión de vida, la razón por la cual estoy aquí y la razón por la cual trabajo todos los días y se me hace algo súper inspirador y precioso. Entonces yo siempre digo que la maternidad comienza antes del embarazo, trimestre 0, 3 meses previos a la concepción, que son cruciales para el desarrollo del embarazo y la salud de bebé a largo plazo. Les comparto algunos o pocos de los muchísimos casos hermosos de éxito que hemos tenido con esta metodología, utilizando la nutrigenética para personalizar cómo cada mujer debería de prepararse antes y durante todo su embarazo. Y les cuento también que tenemos una línea de suplementos funcionales hechos para que sus pacientes tengan la mejor calidad y toda la evidencia científica en los últimos frascos, perdón, en un único frasco, perdón. Y tenemos una línea dedicada a salud hormonal. Tenemos inositol, tenemos fertility support, que es un suplemento para mejorar la calidad ovárica. Tenemos metilfolato, que tiene un compuesto activo que se llama macnafolato. Es la forma más absorbible que van a encontrar de metilfolato. Tenemos omega 3 Strong, que tiene cantidades súper altas de EPA y DHA. Y pues bueno, por último, si quieren recibir más información para ser partners NutriADN,
y poder utilizar este tipo de pruebas o suplementos dentro de su consulta, pueden aquí escanear este código QR, van a llenar un formulario y nos pondremos en contacto con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, Nat. No sé si hay tiempo, no sé, como 15 minutos. ¿Quieres que abremos espacio para preguntas? Sí, claro. Ah, excelente. Para los que no se habían conectado a este tipo de sesiones, como lo manejamos es básicamente levantan la mano y yo les concedo el rol de colaborador para que puedan abrir el micrófono. Veo aquí una mano levantada de Cecilia García. Voy a bajar tu mano y te voy a hacer colaborador. Listo, Ceci. Ya puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Rafael. ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos. Muchas gracias, Natalia. Primero, felicidades. La verdad no los conocía, es mi primera vez aquí. Entonces, muchas felicidades por todo el trabajo y pues la información que nos comparten. Tengo varias dudas, dentro de ellas, una del suplemento me pareció maravilloso, por ejemplo, el prenatal, pero Gracias. vitamina B12, ¿no interfiere la absorción de la vitamina C con la B12? No que yo tenga información al respecto, no lo sabía o conocía, no debería de, y en realidad siempre en prenatales utilizamos esos dos nutrientes a la par. Perfecto, igual lo voy a revisar. Tenía entendido que sí, pero sí es como una pequeña pregunta. ¿Mm? Y justo también con los pesticidas en alimentos, ¿hay alguna manera como de disminuir el aporte como para personas que no puedan comprar tal vez orgánicos o Sí, si algo más casero? Gracias. sí. Hay una lista que se llama Dirty Dozen, que básicamente sale todos los años y nos dice cuáles son las verduras y frutas que en realidad sí vale la pena comprar orgánicas y cuáles en realidad no. Entonces, sí es difícil a veces comprar orgánico, tiende a ser obviamente menos accesible. Lo que hacemos es, si no podemos comprar esas verduras que son orgánicas, sí podemos comprar más de las verduras que no tienen tantas pesticidas, que generalmente van a encontrar que son las que más tienen cáscara. Por ejemplo, el plátano, el aguacate, el melón, el kiwi, el pepino son como opciones que al tener cáscara tienden a tener un poco menos de pesticidas, el champiñón también, entre otros. Entonces, esa podría ser una gran alternativa si no podemos usar orgánico. Perfecto, muchas gracias. A ti, sí. Tengo otra pregunta muy puntual. Veo también que mencionas el café, que como que hay que evitarlo. ¿Cómo ves el matcha como alternativa o tal vez café descafeinado, orgánico? No Sí. sé. Es muy controversial, la verdad. Hay algunos médicos que sí lo quitan por completo, el café en un punto de fertilidad. Yo creo que depende de la genética de cada persona. O sea, cuando pacientes tienen variantes en CYP1A2, este gen que platicaba ahorita, sí es importante limitar a una taza de café. Hay un estudio específicamente que hizo Harvard de cómo el disminuir el consumo de café antes del embarazo disminuye el riesgo de pérdida gestacional. Entonces podría ser algo a disminuir, cambiar a descafeinado, tratar de que sea un descafeinado que usemos con método basado en agua, o sea, que no se utilicen metales pesados para descafeinar ese café. Y definitivamente el té matcha o el té verde son increíblemente bienvenidos, aunque tengan un poquito de teína, son súper antioxidantes. Entonces sí. Muchas gracias, nada, perfecto. Y Sí, nada, sí, de sí. nuevo, felicidades. Buenas noches. Gracias. Adiós. Gracias, Ceci. Tenemos otra mano levantada. Es de Azul Ámbar y luego Marco Polo. Si quieren en ese orden, puedes ir abriendo tu micrófono. Hola, buenas noches. Hola. Gracias y felicidades, Natalia. Discúlpame, se me puso aquí mi nombre del negocio, pero mi nombre es Ana Paula. Tengo una duda en específico, es específicamente para mi caso, que tal vez más personas que estén aquí estén en mi misma situación. Yo tengo una baja reserva ovárica muy, muy, muy bajita, ya raspándole en casi nada.
y tengo una muy mala calidad ovárica. Me hicieron una aspiración el año pasado en donde se dieron cuenta que además de la baja reserva había una mala calidad, y quería preguntarte a ti, que era para lo principal, para lo que yo me conectaba, ¿qué programa me puedes recomendar para revisar? Porque malamente, pues donde me estoy haciendo el procedimiento, no me revisaron como ciertos niveles de vitaminas, y quería ver como, ¿qué me podías recomendar tú? Así de que este programa te lo recomiendo y qué ocupo para inscribirme. Sí, el programa que te recomendaré sea la prueba de Healthy Baby, justo para conocer como tus necesidades individuales de ciertas vitaminas, qué hábitos son muy importantes, porque si bien la calidad ovárica está ahora, sí se ha visto que podemos apoyar a esa calidad ovárica con ciertos antioxidantes como la coenzima Q10, vitamina E, vitamina C, quitando disruptores hormonales, disminuyendo el estrés oxidativo en nuestra vida a través de hábitos inflamatorios, por ejemplo, como tabaco o alcohol, o no dormir bien, o no hacer ejercicios. Hay mucho que podemos hacer e intentar. Entonces, definitivamente te recomendaría la prueba de Healthy Baby. Y en tu primer cita, ya con la interpretación, podemos ver como específicamente cuáles análisis de sangre necesitamos y suplementación, ya sabiendo un poquito más de tu caso. Ok, perfecto. Nada más quería saber el nombre exacto del programa. Muchas gracias. A ti, gracias. Nos vemos en consulta. Bye. Gracias. Adelante, doctor. Marco. No puede fallar. Gracias, gracias. Me quedé con ganas de más después de tu live que hiciste, me parece que el fin de semana. Bueno, solo en respuesta a la chica que preguntó sobre la vitamina C y la D12, hay una disminución de la absorción de la D12, pero es dependiente de la dosis de vitamina C cuando la vitamina C es en altas dosis. Ok. No recuerdo, ahí sí se los debo, a partir de cuánto, pero es en altas dosis de vitamina C. Ok, súper. Muchas gracias por la información. Y sobre los suplementos, así como comercial, el omega 3 de Nutri, algo que creo que deberían de mencionar más seguido ahora que lo esté usando, es el tamaño de la cápsula. El tamaño de la cápsula, aunque es grande, es mucho más pequeña que el promedio de omega 3 en esas cantidades de EPA y de DHA. Qué bueno. Todos tenemos, seguro, pacientes que no pueden tragarlas. Y estas son mucho más pequeñas que la mayoría con, digamos, al mismo nivel, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, muchas gracias. Sí, por eso digo, pónganlo en el speech, porque de verdad que sí. Yo conozco buenas marcas con esas características, con esas especificaciones de las que traen a los Estados Unidos, y sí, definitivamente el tamaño el tamaño importa. Ok. Muchas gracias, Marco, y un gusto verte. Creo que ibas a decir algo más, perdóname. Sí, nada más. Otra, sobre todo en la cuestión de la suplementación del metilfolato, porque he estado viendo, por ejemplo, varios pacientes con problemas en el MTHFR que vienen tratados sobre todo de Estados Unidos y Canadá, que básicamente les dan el metilfolato y se olvidan de todo lo demás. Y los cofactores que hablabas, ¿no? Todo el cofactor, el complejo B, el magnesio, demás, el zinc, en esos procesos metabólicos son súper importantes, ¿no? Y que si no están, pues tampoco es magia darle metilfolato y listo, ¿no? Y evitar que ese paciente consuma ácido fólico. También súper importante, porque a las chicas, mujeres embarazadas, lo primero que su gineco regular va a hacer es quererles introducir ácido fólico, ¿no? Entonces, importantísimo ahí esa parte, ¿no? Ya tú lo expandirás más. Muchas gracias. Sí, definitivo. Y es que, pues sí, el ácido fólico no actúa solo. El ciclo de metilación, justo como lo mencioné, tiene muchos cofactores y tenemos que dar entonces todo el complejo B metilado, no solamente el ácido fólico, porque puede que no solamente haya variantes genéticas en MTHFR, tal vez en otros genes también de cómo absorbemos las vitaminas del complejo B. Entonces, súper valioso lo que mencionas. Sí, también importante evitar la suplementación con ácido fólico
para evitar la toxicidad del mismo. Es difícil a veces, pero cada vez más somos los profesionales de la salud que adoptamos esta idea. Muchas gracias, Marco, de verdad un gusto verte aquí de nuevo. Muchas gracias. Ujú. Muy bien, tenemos dos manitas levantadas, Rafa. No sé si vamos a dar más tiempo. Bueno, Rafa y Nat. O vamos a pasar a cerrar la sesión. Pues Ustedes me dicen. podríamos hacer estas últimas dos preguntas de Valeria y Margarita, si les Sí, parece bien. me parece Va, bien. excelente. Listo, Valerie. Adelante, adelante, Valerie. Ya puedes Hola, subir tu micrófono. muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, muy bien, muchas gracias, Nat, y muchas felicidades. Gracias por toda tu labor. Eres luz para pacientes y para también profesionales de la salud. Muchas gracias. gracias. Preguntas. En el caso, has llevado casos de azospermia y en estos casos, ¿cuáles son tus no negociables en tema de suplementación? Ok. Es difícil porque a veces la azoospermia puede ser genético. No es nada común. De hecho, he tenido un caso de azoospermia, pero sí lo logramos. Un poco yo siempre digo milagro, o sea, parte milagro, parte alimentación. La verdad es que si nos metemos a evidencia científica, en la mayoría de los problemas espermáticos, ya sea azoospermia, oligosospermia, teratosospermia, astenosospermia, cualquiera, ya sea baja movilidad, conteo, morfología, la evidencia de los suplementos es bastante similar. Entonces, los suplementos que tienen evidencia para mejorar parámetros espermáticos son todos los que son antioxidantes, o sea, vitamina A, C, E, coenzima Q10, vitamina D, selenio, zinc, omega 3, metilfolato, la L-carnitina. Entonces, yo usaría un muy buen multivitamínico prenatal para hombres. Sí, ahorita Rafa les da el link de un multivitamínico prenatal para hombres que tenemos que se llama Fertile Aid, que está en tienda.nutriane.com. Es un multivitamínico que uso en todos los pacientes hombres en consulta y yo agregaría L-carnitina y coenzima Q10. Y obviamente una súper buena alimentación. Hay casos en los que lo podremos lograr, hay casos en los que no. Yo creo que va a depender demasiado del paciente y que a veces hay casos genéticos, ¿no? También podemos mencionar que hay un suplemento que es parte de la marca de Nutriene que se llama Project Baby, que es un suplemento que tiene antioxidantes diseñados para hombres y mujeres, que también puede apoyarnos en esta etapa. Igualmente, ahorita lo ponemos en link en los comentarios. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, ¿en este paciente utilizarías o quitarías tú igual la cafeína? La verdad es bien controversial la evidencia. O sea, hay algunos papers que dicen que sí, hay otros papers que dicen que al menos, o sea, que máximo tomen una taza de café al día. Creo que eso es lo que yo trato de hacer porque trato de que sea algo sostenible para ellos. Entonces, algo así y dieta súper antiinflamatoria, mediterránea, mejorar parámetros metabólicos, inflamatorios y así. Perfecto. Y por último, ¿cuál programa tú recomendarías o cuál prueba en particular para este caso? Podríamos usar dos, ya sea Healthy Baby, que es una prueba genética que nos dice cómo preparar a ese papá para un embarazo, o también tenemos la increíble prueba Nutriane Premium, que es una prueba genética que nos da muchos más genes que no solamente influyen en el embarazo, sino genes en general de estilo de vida. Entonces podemos saber cuál es el mejor tipo de alimentación de ese paciente, cómo absorbe ciertas vitaminas, minerales, etcétera. Y también podemos complementar con otras pruebas de Nutriane como prueba de portadores para ver si hay algún riesgo por ahí. Pero, o sea, en cuanto a programas, yo me iría por Nutriane Premium, que es una prueba genética para conocer cómo debería ser nuestra alimentación y estilo de vida, o prueba Healthy Baby para conocer cómo ese hombre debería prepararse para un embarazo, para poder lograr ese embarazo en su esposa o pareja. Perfecto. Muchísimas gracias, Nat. Gracias a todo tu equipo. Gracias. Y una última más. La doctora Margarita también tenía levantada la mano.
Se puede abrir el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Margarita Hernández, ginecóloga. Es muy Hola, Margarita. grato haber coincidido porque siempre estoy en algo y nunca he podido coincidir con las pláticas. Me da muchísimo gusto platicar contigo, Natalia. Te he seguido desde el podcast y ha cambiado el enfoque totalmente en mi consulta. He seguido estudiando a través de los papers que nos mencionas en tus podcasts o que he ido consultando hasta ya ser ahora partner de NutriADN. Qué padre. Gracias. Que me ha agradado mucho los suplementos que ofrecen. Yo cuando Me encanta. tuve un problema de infertilidad, siempre estuve con 7 frascos para todos lados, entre la coenzima, el omega. Eso era una verdadera locura y el tener un solo frasco, todos los suplementos, creo que es demasiado agradable y amigable para las pacientes. Solo me gustaría preguntar, y aprovechando que estoy directamente con ustedes, es ¿por qué en las pacientes mencionan muchas agruras cuando toman el suplemento? ¿Hay algo en específico? ¿Cómo podría yo mejorar esa parte? Porque pues ya a todas mis pacientes realmente les indico el prenatal support. Margarita, primero, muchísimas gracias por tus palabras. Me encantan y me llenan de vida y me enriquecen mucho. Muchas gracias. ¿Con las agruras te refieres al prenatal o te refieres al fertility? ¿Y lo das todo junto o los das separadas las cápsulas? No, en este caso, así ya ahorita con enfoque embarazadas, les estoy dando también en las que estoy buscando embarazo. Me ha ayudado mucho el fertility también, por cierto. Gracias. El prenatal es el que más me están reportando agruras, así es. Ok. Sí pasa, recordemos también que en el embarazo tiende a haber más agruras, ¿verdad? Pero sí puede pasar porque tiene una cantidad elevada de muchas vitaminas, al contrario de otros prenatales que es nada más una tableta y dosis mucho más bajas. Aquí tenemos dosis más altas y aparte son 3 cápsulas. Lo que yo más te recomendaría es que los separes, o sea, que sean una cápsula en el desayuno, una en la comida, una en la cena, si pueden. Incluso si acaso lo bajas a 2 cápsulas, también tiene increíbles dosis. Lo único que cuidaría es que complementes con metilfolato y que siempre sean después de comer. Eso tiende y separadas, o al menos, o sea, máximo, perdón, o 2 cápsulas si acaso no le va bien, pero complementando con metilfolato. Sí, de hecho se los dejo cada 8 horas después de los alimentos y efectivamente por la progesterona misma del embarazo aumenta las molestias digestivas, pero sí me he dado cuenta que se me viene a la mente Regénesis y a mí sí me daba agruras porque ese fue el que me indicó mi ginecóloga y lo que hacía era tomarla en las noches. Entonces, las pacientes, aunque lo tomen después de los alimentos, sí me mencionan. Entonces, quería saber, era evidente por mismo el embarazo, se los he explicado, y por las dosis altas, me imaginaba. Sí, tal vez podrían bajarlo a 2 y ver si algo ocurre y complementar de metilfolato. Ok, esa es como que lo más importante y ya tengo una cita próxima contigo por ahí. ¡Qué padre! Nos vemos. Muchas gracias, Margarita. Me encantan tus palabras. Gracias. Gracias, los felicito. Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes por estas excelentes aportaciones. Y por